El camino de la virtud y la santidad pasa por la pobreza. La vida y legado de San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro di Bernardone nació en Asís, en una familia acomodada. Su padre, un próspero comerciante de telas, soñaba con que su hijo heredara el negocio y viviera rodeado de riquezas. Desde joven, Giovanni disfrutó de los placeres mundanos, las fiestas, la música y la compañía de amigos que compartían su alegría por la vida sin preocupaciones. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. En las afueras de la ciudad, donde el murmullo del viento atravesaba los campos y los pájaros cantaban en armonía, Giovanni encontraba una paz que no hallaba en los festines. A veces se detenía a observar el paisaje, sintiendo que en aquella quietud había algo más profundo que el oro o la fama. Era como si la tierra misma le susurrara un llamado que aún no comprendía. El cambio definitivo llegó cuando la guerra tocó su puerta. Alistado para luchar en la batalla entre Asís y Perugia, fue capturado y encerrado en una oscura celda. Durante su cautiverio, tuvo tiempo para reflexionar. La muerte lo había rozado, y el esplendor de su vida anterior no se le antojaba. Cuando finalmente fue liberado, ya no era el mismo. Una tarde, al entrar en la pequeña iglesia en ruinas de San Damián, sintió que algo lo atravesaba como un relámpago. Frente al crucifijo, una voz pareció surgir del silencio. Francisco, repara mi casa, que está en ruinas. El mensaje era claro. Sintió un ardor en el pecho, una certeza que no podía ignorar. Regresó a casa y tomó telas de su padre, vendiéndolas para restaurar la iglesia. Pero su padre, furioso por lo que consideraba una traición, lo llevó ante las autoridades para que devolviera el dinero. Fue entonces cuando Francisco tomó la decisión más radical de su vida. Se despojó de sus ropas frente a todos, entregándoselas a su padre. Desde ahora, ya no te llamaré Padre, Pietro, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Cubierto solo por una túnica, caminó descalzo por los campos, iniciando la vida que lo definiría. Pobreza absoluta, servicio a los demás y comunión con la naturaleza. La hermandad de los pobres. Francisco empezó a predicar en las plazas, en los caminos, en los mercados. Su mensaje era simple pero poderoso. El verdadero tesoro no está en las riquezas, sino en la humildad y el amor. Al principio, muchos lo tomaron por loco, pero poco a poco, su sinceridad atrajo a seguidores. Se le unieron hombres que también buscaban algo más allá de lo material. Se llamaban a sí mismos hermanos menores, y juntos reconstruyeron iglesias, ayudaron a los enfermos y vivieron de la caridad. No tardaron en llegar hasta Roma, donde Francisco pidió audiencia con el Papa para que aprobara su forma de vida. El pontífice, intrigado por este hombre de aspecto pobre y pies descalzos, soñó esa noche con una iglesia tambaleante sostenida por Francisco. Al día siguiente, dio su bendición. El pequeño grupo creció y se convirtió en la orden franciscana. Pero mientras su fama aumentaba, Francisco se alejaba del protagonismo. Prefería la soledad del monte, donde pasaba días enteros en oración, en éxtasis con Dios y la creación. San Francisco de Asís no estuvo solo en su camino. A su lado, se unieron personas que compartían su visión de una vida humilde y devota. Algunos de los más importantes fueron Bernardo de Quintavalle, el primer seguidor de Francisco, un rico comerciante que lo dejó todo para unirse a él. Pedro Catani, un jurista que se convirtió en uno de los líderes de la orden y administró sus asuntos en los primeros años. Fray León, su secretario y confidente, quien escribió muchos de los relatos sobre su vida y lo acompañó hasta su muerte. Fray Gil, conocido por su profunda espiritualidad y su vida de penitencia. Santa Clara de Asís, quien fundó la Orden de las Clarisas bajo la guía de Francisco, adoptando la misma pobreza absoluta. La orden franciscana creció rápidamente. En pocos años, cientos de seguidores se dispersaron por Europa llevando su mensaje. Las iglesias que restauró. Francisco tomó las palabras del Cristo en San Damián de manera literal. Repara mi casa, que está en ruinas. Pensó que debía reconstruir físicamente las iglesias en mal estado, así que con sus propias manos restauró al menos 3 templos. Uno San Damián, donde escuchó la voz del Cristo y que se convirtió en un refugio para su comunidad.
2 San Pedro de la Espina, otra iglesia en ruinas cerca de Asís. 3 Santa María de los Ángeles, Porciúncula, que se convirtió en el corazón de la orden franciscana, el hermano del sol, del lobo y del viento. Para Francisco, todo ser vivo era un hermano. Hablaba con los pájaros, que se posaban en sus hombros como si lo entendieran. Se dice que amansó a un lobo que aterrorizaba a un pueblo, logrando que la bestia conviviera con los aldeanos en paz. Su amor por la naturaleza era tan grande que llamaba al sol hermano y a la luna hermana. Para él, el mundo no era un lugar a explotar, sino un regalo divino al que había que proteger. Cada día su fe se hacía más profunda, y con ella, sus experiencias místicas. Se decía que en sus oraciones alcanzaba un nivel de comunión con Dios que pocos lograban comprender. Y un día, mientras oraba en la soledad de la Verna, ocurrió algo extraordinario. En su cuerpo aparecieron llagas semejantes a las de Cristo crucificado. Francisco había recibido los estigmas. Era un signo de unión total con el sufrimiento divino, pero también un dolor que lo acompañaría hasta el final de sus días. Relatos místicos y milagrosos. Francisco experimentó numerosas visiones y milagros a lo largo de su vida. Aquí algunos de los más impactantes. El sermón a los pájaros. Un día, mientras caminaba por el campo con algunos de sus hermanos, Francisco vio un grupo de pájaros de distintos tipos reunidos en un árbol y en el suelo. Se acercó y les habló como si fueran personas. Hermanos míos, pequeños pájaros, den gracias a su Creador. Él les ha dado alas para volar, les provee alimento y les ha vestido con hermosos colores. Para asombro de sus compañeros, las aves no huyeron. Lo escucharon en silencio, moviendo sus alas suavemente, como si comprendieran. Luego, levantaron el vuelo en una armoniosa danza, agradeciendo su mensaje. El lobo de Gubbio. En la ciudad de Gubbio, un lobo aterrorizaba a los habitantes, devorando ganado y atacando a las personas. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Francisco decidió salir a su encuentro. Cuando llegó al bosque, el lobo apareció, gruñendo con fiereza. Francisco, en lugar de huir, se acercó con calma. Hermano lobo, sé que tienes hambre y miedo, pero no puedes seguir atacando a la gente. Ven en paz. El lobo dejó de gruñir y bajó la cabeza. Se acercó lentamente, como un perro manso, y lamió la mano de Francisco. La gente del pueblo, al ver esto, prometió alimentarlo a cambio de su paz, y desde entonces el lobo convivió con ellos sin causar daño. Los estigmas. Uno de los momentos más místicos de su vida ocurrió en la Verna, donde Francisco solía retirarse a orar en completa soledad. Durante una de sus largas noches de oración y ayuno, tuvo una visión. Un serafín con 6 alas apareció en el cielo, con la figura de Cristo crucificado en su centro. La luz era tan intensa que Francisco cayó de rodillas, extasiado por la presencia divina. Cuando la visión terminó, sintió un dolor profundo en sus manos, pies y costado. Al mirarse, descubrió que tenía las mismas heridas que Cristo en la cruz, los estigmas. Durante el resto de su vida, sufrió el dolor de estas llagas, pero las ocultó con humildad, considerando que era un don divino. El regreso a la tierra. Enfermo y debilitado, Francisco sintió que su vida se apagaba. No le temía a la muerte, pues la veía como una hermana que lo llevaría al encuentro definitivo con su Creador. Rodeado de sus hermanos, pidió ser colocado en el suelo desnudo, para morir en la misma pobreza con la que había vivido. Alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana muerte corporal. Susurró con una sonrisa serena. El 3 de octubre de 1226, con el canto de los hermanos resonando a su alrededor, Francisco de Asís dejó este mundo, pero su luz nunca se apagó. Su mensaje sigue vivo en aquellos que buscan la paz, en quienes aman la naturaleza y en los corazones de quienes encuentran la verdadera riqueza en la humildad. Y en cada pájaro que alza el vuelo, en cada brisa que acaricia la tierra, su espíritu sigue susurrando la verdad que descubrió hace siglos. Dios está en todo, y todo es amor. El 3 de octubre de 1226, mientras el sol se ponía, Francisco dejó este mundo con una sonrisa en los labios. Sin embargo,
Con el tiempo entendió que el verdadero sentido del mensaje era espiritual. Debía renovar la iglesia no con piedras, sino con un nuevo ejemplo de fe. El legado. Francisco de Asís dejó un impacto imborrable en la historia. Su mensaje de pobreza, amor por la naturaleza y devoción absoluta sigue inspirando a millones de personas. La orden franciscana creció por todo el mundo y su forma de vida sigue vigente. Fue canonizado en 1228, solo 2 años después de su muerte, por el Papa Gregorio IX. Hoy, en Asís, su espíritu aún se siente en cada rincón. La Basílica de San Francisco guarda sus restos, y miles de peregrinos visitan su tumba cada año, buscando en su ejemplo la luz de una fe pura y desinteresada. Porque en cada pájaro que canta, en cada brisa que acaricia la tierra, en cada alma que elige la paz sobre la guerra, el espíritu de Francisco sigue vivo.